poco a poco se ha ido conociendo en nuestro país, y para conocer más detalles de esto es que hemos invitado al secretario de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco, Andreas Koebrich, para conversar de esta temática. Andreas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, hola. Muy buenas tardes también. Y sí, muy bien, gracias. Estamos por acá y están tocando un gran tema. Sí, nos dejó de verdad impactado las cifras que entrega este consejero y que dice que se está repitiendo esto en otros países del mundo, donde ya se tiene que pensar que en los próximos años cada vez la falta de alimentos va a ser una constante. ¿Qué es lo que está pasando con la producción de alimentos, Andreas? Yo no sé si está pasando necesariamente con la producción de alimentos o qué está pasando también con la cantidad de habitantes que somos en el mundo. Mm. La cifra aumenta. Entonces, evidentemente que tiene que acompañar a ese aumento en la población, tiene que aumentar un aumento en la producción, en la disponibilidad de alimentos. Y esa desgraciadamente no ha estado acompañando, ya sabíamos que no iba a acompañar, porque hubo una razón bastante simple, que finalmente el mundo y la parte productiva, el suelo productivo, el agua que tenemos disponible, agua dulce para el mundo y para los habitantes, ¿no es cierto?, tanto para el riego de alimentos como para de las plantas, riego de plantas y de animales y la bebida de las personas, de los habitantes del mundo, es una sola. Entonces, efectivamente se nos están cruzando un poquito ahí algunas cifras, algunas tendencias, y cuando a eso le sumamos ya la crisis que generó COVID, que básicamente se refleja en problemas de movilidad, de cómo nos transportábamos o nos movilizábamos, no solamente las personas que estuvimos con restricciones, sino que también evidentemente la mercancía, puertos que no pudieron funcionar, etcétera, turnos, naves que habían menos, tráfico que no hay suficiente logística para atender Chile y otros países también, por supuesto. Le sumamos a eso la guerra en Ucrania y Rusia, que son dos potencias en producción de alimentos. Muchas veces lo he repetido, pero ¿qué significa potencia? Es que producen excelentes, vale decir, esos países producen mucho más lo que consumen, en consecuencia quedan esos excedentes para distribuir o compartir con otros países, evidentemente a través de una transacción de comercio. Y finalmente también el cambio climático. El cambio climático también viene avisándose mucho rato que está pasando algo, que las aguas las nieves eternas, ¿no es cierto?, se están retirando, que la lluvia es distinta, que llueve en otras épocas, etcétera, o llueve menos, entonces también el proceso de desertificación, es decir, el avance de zonas desérticas, está también movilizándose, está moviendo. Nosotros mismos somos testigos como el clima aparentemente, o más que aparentemente, ha ido cambiando. Entonces llueve menos, llueve en otras épocas, acá en Temuco solamente, en la Araucanía. Entonces, todo eso, si vamos colocando en una juguera, una mezcla, parece que estamos frente a, no sé si una tormenta perfecta, no quiero ser tan negativo, tengo la impresión de que el ser humano somos capaces de enfrentar muchas dificultades y dificultades serias. Pero esta es una dificultad seria y creo que se han puesto muchas alertas, muchas luces amarillas que nos están advirtiendo. Por ahí se ha prendido también alguna lucecita roja. Claro, y ahí viene entonces cómo aplicar esta seguridad agroalimentaria que estamos viendo ahí. La definición que trae la FAO es que cada persona tenga lo que necesita en su momento y en calidad. Ayer un representante español que estaba en este debate, esta conversación que se hizo acá en Temuco, hablaba de la calidad de la alimentación en la cual debemos volver a un poco lo que es la producción más de campo, considerando todos los efectos que tiene cierta producción, que tiene procesamientos industriales y que por todos conocidos los efectos que tiene en la salud. Y ahí obviamente el agro y particularmente los agricultores comienzan a tomar una mayor presencia. ¿Estamos preparados en Chile como para poder un desafío? Alguien decía, ¿por qué no comenzamos a apurar que podamos tener más trigo, que se vuelva a incentivar la producción de trigo en el sur de Chile, cuando en un momento dado la región fue el granero de Chile para todos?
Sí, efectivamente, yo creo que coincido de que se necesita mayor cantidad, pero no de cualquier forma. Tiene que ser mayor cantidad y en calidad. Yo creo que hoy día está claro que la producción tiene que someterse a algunas otras reglas también, ambientales, me estoy refiriendo del entorno, de respeto hacia el entorno, de cuidado del entorno, eh, ambientales, sociales, etcétera. Entonces, necesitamos más producción, pero tiene que ser también resguardando la calidad para el consumidor final y la calidad también mientras estamos haciendo el proceso de producción. Si Chile está preparado, yo creo que sí. Yo creo que Chile es un país que se abrió hace bastante tiempo al comercio internacional. Tenemos muchas redes, muchos canales abiertos, los tratados de libre comercio, por supuesto que también apuntan a poder abastecernos adecuadamente de algunos alimentos. Los tratados de libre comercio no se refieren solamente a algunos productos de consumo como microondas, qué sé yo, automóviles o otros productos de tecnología, sino que también el acceso a los alimentos o alimentos base, como qué sé yo, trigo, carne, leche, etcétera. Entonces, eh, estamos preparados, sí, yo creo que hay canal. Ahora, a la pregunta, ¿se puede incrementar en Chile la producción de trigo? Eh, es difícil, es difícil. Yo creo que en general no hay suelo que no se esté aprovechando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que donde ayer había trigo, hoy día quizás hay un huerto frutal, hoy día quizás hay una pradera, hoy día quizás hay un bosque, hay otro cultivo, otro rubro que se está desarrollando. Entonces, aumentar la superficie de trigo no es fácil. Sí podemos mejorar las calidades, sí podemos atender y que el esfuerzo de todo, finalmente el volumen producido en Chile por agricultores chilenos, productores chilenos de trigo, sea algo mayor, por supuesto. ¿Ya? Claro, Eh, porque alguien podría pensar de que la producción agrícola también tiene un interés comercial y es lógico que sea. Nadie siembra algo, produce algo que no tenga algún valor en el mercado. Entonces, hoy día, volviendo al cereal, volviendo por ejemplo al trigo, este cereal está devaluado respecto de otras alternativas de producción que pueda tener el campo de la Araucanía o del sur de Chile en general. a ver, yo diría que no, pero también tiene, en el sentido que esté devaluado, no, está con una buena valorización, pero para hacer trigo, para sembrar trigo, uno tiene que hacer una rotación de cultivo. No es posible en Chile y prácticamente en ninguna parte del mundo hacer todos los años trigo, 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 trigo. Recordemos que en la agricultura los ciclos son anuales. ¿Ya? Vale decir, yo hago trigo solamente una vez en el año. Siembro trigo hoy día y lo voy a cosechar en febrero del próximo año. Un trigo sembrado en mayo, cosecho en febrero y en mayo vuelvo a sembrar trigo. No se alcanzan a hacer dos cultivos. En muy pocos países hay algunas fórmulas que permiten acortar estas rotaciones, pero en general son rotaciones anuales. Incluso después de trigo tengo que hacer dos cultivos diferentes. Entonces, el trigo puede que esté bien valorado, pero también la avena que acompaña al trigo, o el raps, o el lubino, que va a hacer la tercera rotación, también tienen que estar con una buena valoración. En general, hoy día, hoy por hoy, quizás el problema no está necesariamente en la valorización de nuestro producto final, sino que mayor dificultad hoy día está en los insumos, que también los insumos, por las mismas razones que ya habíamos comentado antes, temas de flete, temas navieros, de logística naviera, pero también de producción propia, los insumos han subido mucho de precio, el dólar está alto, pero especialmente, muy particularmente, los fertilizantes han subido prácticamente 3 veces en su valorización, solamente en los últimos 12 meses, bueno, hoy día ya como 18 meses, pero si comparamos marzo del 21 con marzo del 22, hay prácticamente 3 veces una mayor valorización en los fertilizantes. Entonces, el tema no está simple, el tema está complejo, pero estamos en una región como la Araucanía que tiene una condición casi natural, tiene una vocación prácticamente agrícola, y lo vemos cuando salimos ahora, especialmente en primavera, es tan bonito salir a ver los campos, que están verdes o están amarillos, los de raps, ¿no es cierto?, con la floración intensa que tienen, y estamos full tratando de producir. Que quizá hay que hacer más esfuerzo, probablemente sí, y eso es una señal probablemente para la autoridad, y de hecho la autoridad habla regularmente
este término, ¿no es cierto?, seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria, que no es otra cosa que tratar y hacer todos los esfuerzos posibles por producir al máximo como país, como Claro. comuna, como región. Andrea, ustedes recientemente tomaron parte de este Encuentro Nacional del Agro que se desarrolló en Santiago y donde estuvo el presidente de la República y donde, entre otras cosas, él anticipó que va a venir a la Araucanía en los próximos días, situación que ayer fue reafirmada en Santiago. ¿Cómo ve la postura del gobierno, del presidente Boric respecto de lo que significa precisamente la seguridad agroalimentaria? Yo creo que sin duda, hay buena voluntad, sin duda es un tema que lo han planteado o lo ha planteado el presidente, se lo escuché ahora por primera vez, pero al ministro de Agricultura se lo veníamos escuchando ya desde que asumiera, ¿no es cierto?, de que seguridad alimentaria, de, de disponer suficientes alimentos para los habitantes de Chile es un tema relevante. Eso se ha entendido y se está trabajando en ese sentido. A veces pareciera no estar todas las herramientas a mano eh, y bueno, ahí hay que hacer los esfuerzos de mejorar eso. Eh, en nuestra región tenemos, efectivamente, hay superficie que no se está trabajando hoy día en forma muy intensa por falta de recursos, por falta de quizás tecnologías acorde y que tiene que ver también con una política pública que desarrolla desde hace mucho tiempo el país, ¿no es cierto? Me refiero a los predios que compra Conadi, que muchas veces son predios que estaban full en una intensidad productiva, trabajando muy firmemente en la producción de alimentos y después salen de ese circuito productivo y quedan en una situación de más abandono desde el punto de vista de lo productivo. Claro. Para ir cerrando el tema, ya está claro que no podemos sembrar más trigo porque tenemos, primero, que esto es un cultivo anual y mientras también las alternativas que hay de rotación no estén en concordancia de interés también no es fácil. ¿Cómo estamos con otros rubros? Por ejemplo, la carne o la leche acá en la Araucanía. Como una forma, Andrea, de poder saber cuál es el destino de esta región en materia de producción agrícola o más bien dicho, de producción de alimentos, que es el concepto que hoy día yo creo hay que comenzar a levantar. Sí, correcto. El concepto es ese, es producir alimento, es como maximizamos la producción interna, insisto, por región, en el campo, por país, la producción de alimentos, porque efectivamente todas las señales dicen o nos advierten que en los próximos años la situación se puede poner más compleja. El cambio climático es algo que todavía sigue desarrollándose y sigue en el mismo sentido, no se ha podido quebrar la curva, entonces nos advierte que la situación pudiera ponerse aún más difícil. Eh, la región está, yo siento que está preparada, tenemos condiciones, te lo dije, la región es y va a seguir siendo una región productora de alimentos. El cambio climático nos va a afectar, nos está afectando con la lluvia, también con los vientos, eso a propósito, las marejadas, que hemos tenido mucho más marejadas, que también han afectado la logística portuaria, las operaciones navieras, que también son producto de estos mismos cambios en lo normal, en la normalidad del clima. Entonces, estamos, tenemos una condición como Araucanía muy buena para producir cultivos, una condición a veces prácticamente única en el mundo, este clima mediterráneo que tenemos, un clima donde las estaciones están muy bien marcadas, el invierno está muy bien marcado, frío y húmedo, el verano muy marcado también, caluroso y más seco. Eso que sea seco es un buen atributo en el caso de los granos, por ejemplo, los cultivos que se cosechan secos. Otros países para secar, para poder cosechar, necesitan después secar los granos con un gasto de energía que en el caso nuestro no es necesario. Pero sí, teniendo buenas condiciones, también nos falta ese otro empuje, ¿ya? Que las reglas, que el rayado de cancha, a veces como se dice, también esté 100% proclive a producir alimentos. Mencioné que hay predios que a veces no están trabajándose full por un cambio que ocurrió en la propiedad de los predios. Entonces, eso debemos atenderlo y poner también las energías y las fichas, como se dice a veces, ¿no es cierto?, en jerga un poco más común,
es necesaria en la producción de alimentos. ¿Hay capacidad? Sí existe capacidad. ¿Se puede Yo- aumentar la superficie? La superficie quizás no, pero sí el volumen, sí sí, producir con un mejor rendimiento. claro. Y particularmente en rubros como la carne y la leche, ¿cómo está la Araucanía ahí? Ah, sí, perdón. En carne y leche, los dos rubros han migrado un poco hacia más al sur, buscando otras condiciones, particularmente la leche. La leche hoy día es mucho más potente en lo que es la 10ª región y la 14, ¿no es cierto? Los ríos y los lagos. Ha salido un poco de la Araucanía porque hay otras opciones. Se ha hecho más difícil producir leche justamente por los veranos tan secos, eh, porque hay que mantener praderas regadas, etcétera, y quizás ese destino, o hay otro que lo puede hacer mejor, que lo hace, que como señalaba, digamos, son las regiones vecinas a la Araucanía hacia el sur. Eh, y en carne, también la carne se ha estado también migrando un poco, pero desgraciadamente más que migrar a otras zonas, yo creo que la carne se ha estado reduciendo, achicando. Hemos tenido varios años, largos años, con precios no muy competitivos en un mercado abierto como el chileno, donde se importa una cantidad importante de carne desde mercados vecinos, como ¿Esa desde el Mercosur, competencia le ha digamos, hecho mal? Argentina. Sí, yo creo que, pero no la competencia por sí, sino que se han hecho competir dos cosas distintas, ¿ya? La carne, y creo que los que nos están escuchando también se dan cuenta que la carne chilena es de una calidad completamente diferente a la carne importada, ¿ya? Eh, eh, hay varias razones y se han hecho, artificialmente, desde mi punto de vista, se le ha hecho competir en la misma cancha, y eso no funciona. La carne... por el origen de la carne ya de los mercados brasileños o paraguayos, es un tipo de animal cebú, es un tipo de animal que se viene a faenar a los 3 4 años, cuando nosotros estamos acostumbrados a consumir un animal mucho más joven, de 18 24 meses, o sea, poquito más de un año y medio, 2 años. Y eso tiene que ver con la ternura, tiene que ver también con la propia raza, con los propios cuartos, con el propio desposte que se hace del animal. Entonces, se nos llevó a una cancha y yo creo que eso el consumidor hoy día lo está diferenciando y creo que los que nos están escuchando, viendo, se dan cuenta. Si van a comprar para un X uso, a veces van a ir a una carnicería donde va a salir más caro, pero es carne nacional, más que por el sello nacional, sino carne de un sello de que el tipo de carne es diferente. ¿Eso Mm. le ha hecho mal? Sí, yo siento que le ha hecho mal a la competencia, porque se nos llevó a una competencia desregulada, donde solamente primaba el precio por sobre la calidad. Y como dijimos al comienzo de esta conversación, la calidad en el futuro va a estar siempre cada día más presente, por muchas necesidades que existan de alimentarse, siempre va a ser poniendo claro énfasis o advirtiendo de que tiene que ser también productos de buena calidad. Bueno, nos explicaba, Andreas, usted el tema de la migración de la leche, de las lecheras hacia Baja del Sur, producto naturalmente de praderas y lo que significa el regadío. El agua sigue siendo un tema ahí tremendamente relevante para la producción de alimentos, Andreas. Sí, muchas veces se habla de que los agricultores consumimos mucha agua en riego. Sí, el 80% del agua dulce se destina a riego, pero no la consumimos. Simplemente la transformamos, la llevamos, la sacamos de un cauce, la ponemos en el suelo, la planta toma la parte que necesita y la va a traslocar a través de la planta hasta el fruto, y el fruto, ese fruto con agua que va a traer, el ejemplo más simple es la sandía, pero también un grano de trigo tiene agua en su interior. La sandía es casi 95% de agua, lo vemos, ¿no es cierto?, claramente, pero todo tiene agua y llega nuevamente a consumo humano. Entonces, por eso decimos nosotros, los agricultores, no consumimos agua, sí requerimos de mucha agua dulce. La humanidad completa requiere de mucha agua dulce para producir alimentos. Los alimentos todos, tanto los animales como la leche, lo que conversamos, el ganado, la leche, pero también el trigo, las lechugas, la sandía, etcétera, etcétera, los huertos de manzana, los manzanos, lo que sea, todos necesitan agua. Sin agua no funcionamos. Y ahí, claro, se destina una parte muy importante del agua dulce, insisto, el agua dulce, nuevamente, agua de calidad, para producir alimentos de calidad. Y ahí está un poco esta, no sé si discusión o debate que a veces se instala,
pero que se necesita agua y el agua, claro, está más que de, teniendo menor cantidad de agua, el agua está hoy día, su disponibilidad es distinta. Antes había mucha agua que se almacenaba, y particularmente en Chile, ¿no es cierto?, en la alta cordillera, y esos almacenajes de agua, a través de la nieve y los hielos que estaban ahí, se han ido retirando, retrocediendo. Entonces el agua, en vez de estar en forma sólida, esa misma agua ahora está en forma líquida o gaseosa. Mm, Líquida a través de los ríos, ¿no es cierto?, llegando al mar, y después gaseosa cuando se evapora y vuelve a completar el ciclo. así Pero es. sí, ahí hay una tensión que no estamos almacenando o no tenemos ese acumulador natural de agua que eran las nieves eternas o las nieves, ¿no es cierto?, en la Mm, cordillera. Y por eso que también desde la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO estamos siempre empujando el estudio y revisar la factibilidad para construir embalses o construir obras más grandes que permitan retener parte de esta agua dulce en la alta cordillera para tener disponibilidad para los meses de verano. Ese es el es, punto, en realidad, exacto. que Es necesitamos agua almacenar. que corre de cordillera a mar sin ser aprovechada, sin duda. Fíjese, Andrea, que aquí me comenta Patricio Jorquera, tiene toda la razón, me dice, la carne brasileña es dura como hueso. Me dice. Yo no sé si será exagerado, pero, pero aprobado parece carne de otros lados. Sí, sin duda. Pero por eso digo, pero quizás también el énfasis es que es un animal diferente, es un Mm, animal distinto y cuyos precios navegan por las curvas bajas, porque es una calidad diferente. ¿Ya? Entonces, perfecto. claro, tiene razón probablemente el que está haciendo la pregunta, digamos, pero insisto, el punto es porque hicimos comparar dos razas, dos tipos de animal completamente distintos. ¿Ya? Muy bien. Y ahí es Andrea, donde está que la carne chilena es de mejor calidad. así es. Muy bien, agradecer, nos parece tremendamente interesante, es gravitante, no solo en Chile, sino que en el mundo. E incluso entiendo que en Francia al Ministerio de Agricultura le agregaron y seguridad agroalimentaria, como una manera, una señal potente. ¿Eh? Soberanía. Claro, Le agregaron el término Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria. Sí. interesante el detalle. Muchas gracias, gusto saludarlo. Muchas gracias, Miguel Ángel.